Libro de Amós, estamos allí, vamos a continuar, nos quedamos en el capítulo 4, vamos a continuar con el capítulo 5, así que si tiene ahí su Biblia, Amós capítulo 5. En este capítulo lo que más resalta es un llamado al arrepentimiento. A pesar de que hay muchas profecías en contra de Israel, hay algunos versos muy hermosos de parte de Dios donde hace un llamado, una invitación. Por ejemplo, en los versos 4 al 9, hay una invitación para buscar al Señor. Dice el verso 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea, todas estas malas profecías que hemos visto en Amós por la rebeldía de Israel, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por la corrupción que había en los sacerdotes, todo estaba mal. Se habían olvidado de la ley de Dios. Dios los invita, buscadme, búsquenme y viviréis. Es decir, para sobrevivir a todos estos juicios, lo único que tenían que hacer era buscar a Dios, era regresar a Dios. Dice el verso 6, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, ¿no? Hay unos lugares que se mencionan ahí, Betel, Gilgal, Berseba, de los versos 4 al 9. Bueno, esos lugares eran lugares asociados con una gran herencia espiritual, porque ahí Dios había hecho grandes cosas, pero esos lugares, el pueblo de Israel los cambió por una adoración vana. Allí en esos lugares adoraban ídolos, sacrificaban a los ídolos. Se volvió una cosa muy horrenda delante de Dios, ¿no? El verso 14 vuelve Dios a invitarlos. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Buscad lo bueno, es lo que dice Dios. Y el verso 15 dice, aborreced el mal y amad el bien. No es tan solamente ser indiferentes al mal, sino aborrecerlo y amar lo bueno. De los versos 16 al 20 hay lamentos y ayes por el día de Jehová, así se llama el día del juicio de Dios, ¿no? Que iba a venir. Y de los versos 21 al 27 están tremendos esos versos porque el pueblo de Israel continuaba con sus solemnidades, con sus fiestas, con sus asambleas, sus reuniones. Y de los versos 21 al 27, sobre todo del 21 al 23, Dios les dice que no cree. Aborrecí, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras asambleas, los cantares, todo lo que ustedes me cantaban, yo lo aborrecí, porque eran solamente un momento religioso. Todas esas cosas eran solamente ceremonias y su corazón del pueblo estaba desconectado de todo esto, ¿no? Cuidémonos, hermanos, cuando leamos la Biblia, cuando vayamos a la iglesia, cuando cantemos a Dios, que nuestro corazón esté conectado con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque Dios aborrece estas solemnidades que no tienen nada de corazón. Bueno, vamos al capítulo 6. Capítulo 6, ¿sí? Si ya lo tiene allí. En el capítulo 6 nos habla primero, de los versos 1 al 8, nos habla de que el pueblo de Israel estaba muy tranquilo. Había una prosperidad económica en el tiempo que Amós predicó y profetizó. Y esto hacía que Israel buscara con una exageración, un deseo exacerbado, la comodidad y el lujo. Y hermanos, esto es pecado cuando uno busca sobre de Dios estar cómodo, estar tranquilo. Dice, ay de los reposados en Sión. Y luego dice el verso 4, duermen en camas de marfil, reposan en sus lechos. Dice el verso 5, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Dice el verso 6, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Es decir, no se afligían por el juicio que venía, no se arrepentían de sus pecados y su buena vida
los hacía estar orgullosos, ¿no? Ah, no, pues Dios está conmigo, mira, tengo donde dormir, qué camota tengo. Y aquí el profeta Amós los reprende, les dice, ay para ustedes, ahí viene un tiempo duro para ustedes. Y luego la segunda parte de este capítulo 6, de los versos 8 en adelante, se anuncia la destrucción que viene sobre Israel. De los versos 8 al 11 dice que la ciudad será entregada a la destrucción. Y de los versos 12 al 14 se habla del orgullo de Israel, que esto lo convierte en blanco del juicio de Dios, ¿no? ¿De qué les valió toda esa prosperidad económica? Sin Dios no sirve para nada. Amós capítulo 7. Vamos al capítulo 7. En este capítulo, empieza este capítulo con 3 visiones de destrucción que Dios le da a Amós para el pueblo de Israel. La primera visión es una de langostas, está en los versos 1 al 3. La segunda visión es la visión del fuego, está en los versos 4 al 6. En estas dos visiones se muestra las langostas cómo destruyen, así será destruido Israel. El fuego cómo destruye, así será destruido Israel. Pero en las dos visiones el profeta ora y pide misericordia y dice ahí, se arrepintió Jehová de esto. No sé si vieron ese detalle, se arrepintió Jehová de esto. Esto nos deja, hermanos, en claro lo importante que es la oración. No sabemos cómo funciona esto de la soberanía de Dios, la oración, porque obviamente nosotros no podemos a través de la oración obligar a Dios que haga las cosas que queramos, ¿verdad? Dios es Dios y Dios hace soberano y hace lo que Él quiere. Sin embargo, en este pasaje queda muy claro que la oración es importante, ¿no? Que debemos orar, que a través de la oración Dios puede mover su mano, Dios puede retener su mano. Y repito, es un misterio porque al final también Dios está en control y Él hace lo que tiene que hacer. Pero no dejemos de orar por eso, no dejemos de orar, pues bueno, Dios ya va a hacer lo que Él quiera hacer. No, Amós oró y dice que Jehová se arrepintió. Y luego en la tercera visión, versos 7 al 9, es una visión de la plomada de albañil. Dice el verso 7, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Una plomada de albañil mide si un muro está derecho. Si un muro está derecho. Dios tomó esta medida para ver si Israel tenía una medida, una línea recta conforme a su estándar. Y sin embargo no. Y dice el verso 9, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Nuevamente, profecías de destrucción por el orgullo y el pecado del pueblo de Israel. Ahora, en este capítulo hay algo interesante en Amós 7, porque a partir del verso 10 aparece otro personaje llamado Amasías. Amasías, según el verso 10, es un sacerdote de Betel. Recordemos que Betel era uno de los centros de adoración idólatra. Era un centro donde se había cambiado la adoración real, la adoración al Dios real y verdadero por un ídolo, por ídolos. Así que este Amasías era un sacerdote impío, era un sacerdote perverso. Este sacerdote, dice los versos del 10 al 17, que mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, que se cuidara de Amós porque se había levantado contra él. Es decir, como si Amós estuviera conspirando contra Jeroboam porque Amós estaba profetizando palabras duras que venían contra el reino. Y finalmente le dice a Amós, huye a la tierra de Judá, vete para allá, profetiza y aquí no vengas a profetizar. Amasías se sentía ofendido, ¿no? Porque Amós vino a Betel y profetizó. Bueno, en el verso 14 le responde Amós. Primero le dice, mira, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Y le dice, yo soy un pastor, ¿no? Yo soy colector de higos, soy un hombre que no soy profeta. Pero le dice, pero Jehová me tomó de detrás del ganado. Me gustó esa frase mucho, ¿no? Dios me llamó. Así que si tienes algún problema con eso, ve con Dios, porque Dios es el que me llamó y me hizo profeta. Y el verso 16 dice, ahora pues oye palabra de Jehová.
Yo no te mando a decir que, no, yo te vengo a decir de parte de Jehová. Qué valentía de este hombre Amós, qué osadía de Amós. Hermanos, cuánto nos falta de ese valor, ¿verdad? Esa garra, esa valentía para decir las cosas que Dios nos dice en su palabra que digamos. Y dice el verso 17, está duro esto el verso 17, no sé si lo leyó bien, si no se lo voy a leer. Por tanto, así ha dicho Jehová, y se lo dice a Amasías, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Wow, está tremenda esa palabra, ¿no? Aún en las circunstancias más difíciles, Amós fue fiel a su llamado de profeta. No se dejó intimidar ni comprar por dinero para que le fuera. No, él dio la palabra de Jehová. Bueno, vamos al capítulo 8. Ya vamos cerrando el libro. Amós 8. Amós 8 inicia con una figura. Un canastillo de fruta de verano. Este canastillo de fruta de verano representaba que ya estaba madura y que no duraría mucho. ¿Cuál era la enseñanza aquí o la figura aquí? Bueno, que el tiempo, el juicio que venía para Israel ya era corto, ya estaba maduro. Ya estaba maduro, el fruto ya estaba maduro y se acercaba el tiempo de ser echado fuera a través del juicio. Eso se entiende. De los versos 4 al 6 hay un reclamo de Dios de la deshonestidad y engaño a los pobres en Israel. Y la siguiente sección de este capítulo 8 habla de cómo va a juzgar Dios a Israel. Y le dice, por ejemplo, en el verso 10 que cambiará sus fiestas en lloro, que sus cantares se van a cantar en lamentaciones. Todo esto se cumplió, hermano, porque nunca se arrepintieron de corazón. Y finalmente, de los versos 11 al 14, Amós profetiza que iba a haber hambre de la palabra de Dios. Dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Iba a haber hambruna, pero de oír la palabra de Jehová, ¿no? Esto era peor, hermano, porque pues dice la Biblia que nosotros no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, no quiere decir estos versos que Dios iba a ocultar la revelación o retener la revelación. No, el problema estaba en los que escuchan. Hay gente que quiere oír la palabra de Dios, pero no abre su oído, no abre su mente, y aunque quieran oírla, no pueden. Entonces, mientras el pueblo de Israel estaba lejos de Dios, era muy difícil que pudieran escuchar la palabra de Dios aunque la tuvieran allí. No era un problema de predicadores, era un problema de oyentes. Y finalmente el capítulo 9. Capítulo 9, hermanos, muy brevemente. La primera parte habla del juicio que Dios va a enviar, que es inevitable. Esa es la primera parte del capítulo 9. Les dice que al postrero de ellos mataré a espada. En el verso 3 dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, los tomaré. En el verso 5 dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra. El verso 8 dice, aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Mire lo que le dice Israel. A Israel es llamado el reino pecador. Bueno, todos estos versos está diciendo que el juicio es inevitable. Y la segunda parte de este capítulo 9 cierra, y así termina el libro, con una promesa alentadora, ¿no? En la segunda parte presenta a un Israel restaurado para bendición y abundancia. Levantaré sus ruinas, dice aquí el Señor, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dios promete tomar lo que estaba en ruinas. Después de este juicio, Dios los iba a levantar. Y en el de los versos 13 al 15 hay una promesa de abundancia en Israel. Así que, mis hermanos, lo que nos deja este libro de Amós es de que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Busquemos, apartémonos de nuestros pecados, que la historia de Israel sea una enseñanza para nosotros de nunca apartarnos de Dios. Y si lo hacemos por nuestra debilidad, por nuestra
falta de entrega, volvamos a Él, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y entonces dice Dios, buscadme y viviréis, porque Él es un Dios misericordioso, que perdona, que levanta al caído. Dios les bendiga.